Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Saludos, buenas noches. Creo que ya me pueden escuchar. Muy contenta en esta jornada. Tengo por aquí algunas de las preguntas que me dejaron el día de ayer y la idea es poder contestarlas hoy. Hoy voy a contestar una parte. ¿Qué ocurre? Que muchas me las dejaron no en las preguntas, en los comentarios del video, sino que me las dejaron en el chat en vivo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las cosas quedan aquí en el chat que está saliendo en este momento por aquí a mano, ¿qué? A mano izquierda. Bueno, usted las tiene ahí en su pantalla, ¿verdad? Uno de los lados de mi cara. Entonces, ese chat, ¿verdad? Se borra a las 24 horas, si no me equivoco. No sé en cuánto tiempo se borra, pero se borra. Y quise buscar ahorita algunas de las que vi ayer y no las encontré. Lo que sí tengo son las que en el momento recogí. Así que si usted siente que yo no estoy contestando la pregunta que usted hizo, entonces me la vuelve a dejar, pero en los comentarios. ¿Para qué? Para que yo pueda darle respuesta o mañana en la clase de mañana, porque la clase que nos falta la vamos a estar viendo mañana lunes 21, hoy es 20, ¿verdad? Y entonces, si no la vemos mañana, la vamos a ver en otra sesión como esta de preguntas y respuestas que vamos a estar teniendo. Es importante que las dejen en los comentarios del video, porque en el chat en vivo se va. Y bueno, muy contenta con la receptividad de la clase, también por los comentarios. Quiero agradecerles por sus palabras de aliento, que sepan que también que estamos leyendo, estamos tratando de darle respuestas a todos los comentarios. En algunos comentarios vi que preguntaban cómo hago para registrarme en la certificación, cómo hago para registrarme en la clase. Lo puede hacer a través del grupo de WhatsApp del curso. De todas maneras, les vamos a dejar un link en el view de esta clase. Les vamos a dejar un link para que usted pueda acceder al grupo de WhatsApp de la clase, para que uno reciba todos los materiales que se van a estar entregando por allí. Había un video que les iba a enviar que no se los he enviado, espero enviárselos hoy mismo, después que terminemos por aquí. Y también, bueno, para que pueda acceder a la certificación, que sé que es lo que muchos tienen ahí como ese deseo del tema de certificarse, sobre todo porque, bueno, sabemos que es una herramienta desde el punto de vista profesional, es parte de los objetivos de estas formaciones. Alguien decía, muy buena la clase, pero muy largo el video. Yo siento que más bien se quedan cortos, porque ¿qué ocurre? Que esto es mucho contenido. Condensarlo es una tarea titánica, porque es un contenido muy largo. Entonces, bueno, lo que podemos hacer, y creo que vamos a estar haciendo aquí en adelante, es que vamos a crear unas clases un poco más cortas, pero van a durar más días. Por ejemplo, duren 1 hora o 45 minutos y entonces duren algunos días más, porque lo que sí es que es mucho contenido y no queremos privarles a ustedes de toda la información. Miren, voy a comenzar rápido ya con las preguntas, porque estuvieron bastante interesantes. Hubo varias por allí que realmente fueron enriquecedoras para poder retroalimentar este tema de la conversa. La primera pregunta que tengo por aquí, me preguntaron cuál era la diferencia entre violencia por causa de género y violencia doméstica, ¿verdad? ¿Qué pasa? La violencia doméstica, tal como su nombre lo indica, es la que ocurre dentro del ámbito doméstico y también es conocida, de hecho el nombre más formal y con el que mejor se le puede describir es violencia intrafamiliar. ¿Por qué violencia intrafamiliar? Porque ocurre dentro del núcleo familiar, ocurre entre personas que son familia, pero no necesariamente va a ocurrir. Cuando se dice doméstico, se tiene como la percepción de que ocurre puertas adentro de una casa, ¿verdad? Es decir, es lo que ocurre dentro de una casa. Y de hecho se asocia mucho con violencia de género, porque las principales víctimas de violencia de género suelen ser niños y mujeres, principalmente niños, y ya voy a explicar por qué. En el caso de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Como les dije, ocurre entre miembros de una familia, puede ocurrir en cualquier lugar. No sé si alguna vez usted ha sido testigo de una pelea de pareja en la calle. Eso es violencia intrafamiliar, porque ocurre ¿en qué ámbito? Dentro de miembros de una misma familia. Cada vez que una mamá
golpea a su niño, le grita, lo abofetea, le da un pellizco, un tirón de cabellos, lo jala por la ropa, todo ese conjunto de lesiones psicológicas, físicas, verbales, etcétera, que una madre ejerce sobre sus hijos, es violencia doméstica. Esas formas, entre comillas, de corrección que tenemos muy presentes o muy acostumbrados dentro de la cultura, en nuestra cultura latinoamericana, bueno, todo eso no es más que actos terribles de violencia intrafamiliar. De hecho, aquí les vamos a dejar, en esta clase le vamos a dejar el curso de violencia intrafamiliar para que usted lo pueda ver, porque está aquí en este canal. Lo dicté yo también. Entonces, bueno, para resumir, cuando hablamos de violencia intrafamiliar nos referimos a la violencia que no es violencia por causa de género, aunque las mayores víctimas sean niños y mujeres, pero en realidad cualquier persona que esté en estado de vulnerabilidad puede ser un hombre golpeado por su mujer. De hecho, hay muchos casos de violencia hacia hombres que no se denuncian por vergüenza, por muchas razones. Pero lo importante es que sepamos que cuando hablamos de violencia intrafamiliar nos estamos refiriendo a la violencia que ocurre entre personas de una familia, de una misma familia, y no importa si es en la casa o es en la calle o es en donde sea que estén, en el carro, etcétera. Y en el caso de la violencia por causa de género nos referimos a la violencia contra la mujer solo por el hecho de ser mujer, ¿sí? Es decir, por algunos estigmas sociales que colocan a la mujer en una cierta situación de desventaja, y eso hace que queden vulnerables frente a la violencia. Esa es básicamente la diferencia. Y bueno, la segunda pregunta que me dejaron por aquí fue: ¿por qué las víctimas de violencia de violencia por causa de género no siempre denuncian o no dejan a su agresor? Si bien las causas pueden ser múltiples, ¿verdad? Existen algunas que son que marcan o determinan la ruta de la violencia, de este ciclo de la violencia que les comentaba ayer, y que hacen que una víctima se sienta incapacitada, ¿verdad?, para dejar o abandonar a su agresor. Uno, el miedo a las represalias, ¿verdad? A veces los agresores amenazan a las víctimas y hacen que éstas se sientan atemorizadas de abandonarlos, tanto porque las puedan agredir a ellas mismas de peor manera, o a veces amenazan a la familia, a los hijos, etcétera, etcétera. Otra de las causas es la dependencia económica, de la que hablábamos igual en la clase de ayer, ¿verdad? La dependencia económica o algunos otros tipos de dependencia, ¿verdad? Por ejemplo, la dependencia emocional, que es incluso mucho más profunda y mucho más difícil de abordar que la económica. Si una persona tiene problemas de dependencia económica, probablemente con ayudarle desde el punto de vista económico podría salir de esa relación en la que la están violentando. Pero la verdad es que cuando hablamos de violencia emocional, de ahí tendríamos que hacer, creo que podríamos dictar un curso completo de lo que significa la violencia emocional, y en este caso estaríamos hablando de ciertos tipos de agresiones permanentes que dejan a la víctima en una situación de indefensión emocional, y no tienen las herramientas para salir de allí. Es decir, creen que están atrapadas, están realmente convencidas de que no tienen escapatoria y de que no tienen salida, y por lo tanto no salen porque es que no creen que puedan salir, ni siquiera es una opción que pueda existir. Otra cosa, ¿verdad?, es algo que ocurre en los hechos de violencia que tienen que ver con el aislamiento social. ¿Qué es el aislamiento social? Bueno, que el agresor, para tener el control de su víctima, la va separando de sus amigos, de sus familiares, de su trabajo, de los estudios, de cualquiera sea el entorno que pueda servir para que esa víctima se le pueda escapar. Cualquier entorno humano de conexión donde él o ella, esa persona que es el agresor, pueda perder el control. ¿El control de quién? De la víctima. Entonces la víctima pierde contacto con la familia, contacto con las amigas, contacto con todo el mundo. Y en esa situación de indefensión y sintiéndose que no tiene a nadie en el mundo, bueno, es difícil que pueda separarse. Otra de las causas es el miedo o el rechazo social, ¿verdad?
o también a veces la falta de confianza en el sistema judicial, pero sobre todo en el tema social, porque como conversábamos igual ayer, muchas de estas conductas están normalizadas dentro de la sociedad. Entonces, a veces la víctima intenta escapar y entonces familiares, a veces sus mismas madres o padres le dicen, ese es tu marido. Por ejemplo, en el caso de que sea el marido el que esté ejerciendo la violencia, el novio, mire, ese es tu marido, tú tienes que quedarte en tu casa, pero me pegó, ese es tu marido. Ese es tu marido. Entonces, hay sistemas, ¿verdad?, sociales, culturales, que mantienen a la víctima dentro de la situación, y a veces, en algunos casos, no ocurre eso. A veces, en algunos casos, y en la mayoría de los casos, el tema de la atadura emocional es sumamente grande. Yo he escuchado gente que dice, no, es que yo a mi hermana le he ayudado y le he dicho, porque el marido le pega, el esposo la trae a palos, y yo le digo y le comento y no sé qué y no sé cuánto, y ella no hace caso, y sé que ella es masoquista y le gusta que le peguen. Ni es masoquista ni le gusta que le peguen, a nadie le gusta que le peguen, pero resulta ser que las personas que son víctimas de violencia no tienen las herramientas emocionales para desconectarse de su agresor. Si en el caso del agresor resulta ser que no solo es una persona violenta, sino que también es, por ejemplo, un narcisista, o tiene una personalidad con algunos rasgos psicopáticos, va a utilizar elementos de manipulación psicológica para mantener esa víctima. Y entonces son muchos elementos muy diversos y que hay que estudiar en cada caso para poder realmente sostener un abordaje que permita retirar a la persona de esa situación en la que está, porque por voluntad propia es muy difícil que logre salir, sobre todo si la violencia está sostenida a lo largo del tiempo, si hay hijos en la relación, si hay algunos elementos que, bueno, vuelvo y repito, la mantengan atada, si no tiene redes de apoyo, si no tiene para dónde ir, etcétera, etcétera. También me preguntaban cómo podemos detectar señales tempranas de violencia de género en una relación. Se los comentaba ayer, pero miren, desde el mismo momento en que una persona te dice a quién tú le estás mandando mensajes y por qué tú te vestiste así, y cámbiate esa camisa que estás mostrando mucho, o ese tipo de señales como de control. ¿Qué pasa con los controladores? Los controladores se ven desde el inicio, pero en algunos casos se pueden presentar sumamente dulces, dóciles, y te pueden incluso hacer creer que eso que están haciendo, es decir, esas preguntas que te están haciendo o esas sugerencias que te están haciendo sobre tu forma de vestir o sobre tu forma de maquillarte o sobre cualquier elemento que tenga que ver con tu aspecto físico, tu comportamiento. Hoy no te rías así, no te rías tan duro, mira, muy escandaloso, te están mirando esos hombres. Incluso te pueden hacer creer que es para protegerte. No, es que yo te digo todo esto porque mira, los hombres en la calle son terribles y a mí me preocupa y yo te amo y por eso quiero cuidar de ti. Entonces, bueno, ahí es bien difícil decir que en el caso de una relación, en las etapas más tempranas, siempre podamos tener como las alertas encendidas y darnos cuenta de que hay una situación de violencia, porque pueden ser muy sutiles y pueden ir envolviendo a la víctima de una manera que ésta no pueda darse cuenta hasta que ella esté dentro del hueco y sin salida. Para ver, otra pregunta dice, ¿qué hacer si alguien en nuestro entorno es víctima de violencia de género pero no quiere denunciar? Bueno, lo primero es respetar la decisión. Eso es lo primero. Respetar la decisión. ¿Por qué tenemos que respetar la decisión y no presionarla? Porque presionarla podría, eso lo vamos a hablar en la clase de mañana, presionarla podría inducir a que inclusive el agresor pueda extremar las medidas coercitivas, la medida de violencia, ¿verdad? Como les decía, el tema de involucrarse, de hacer un trabajo de abordaje, no es un trabajo de entrar y salir, no es como que mira, te está pegando, salte, vengo a rescatarte, soy Superman. No. De hecho, el trabajo es un trabajo muy sutil, de mucha empatía y de mucho reconocimiento. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dar apoyo emocional,
escuchar sin juzgar. ¿Para qué? Para que podamos ayudarle a qué cosas, reconocer los recursos que puedan estar por allí disponibles, quizás ofrecerle alguna ayuda terapéutica, psicológica, algún tipo de refugio, líneas de ayuda. También va a depender del grado de violencia que yo esté observando, ¿no? Si yo estoy viendo que una persona le están cayendo a golpe, me meto y busco y llamo a las autoridades, ¿verdad? Mira, que hay una mujer que la están golpeando. Si yo estoy en un país donde no sirve llamar a la policía, entonces, bueno, yo voy y busco a alguien que me ayude a detener la violencia que se está ejerciendo y pongo a salvo a la víctima. Pero si estamos hablando de violencias más sutiles o de violencias que no podemos, que sabemos que están ocurriendo, pero no las hemos observado en el momento en que están ocurriendo, es decir, yo le vi el morado y se lo veo repetitivamente, pero ella sigue diciéndome que es que se está golpeando con una puerta o que se está golpeando con... Ajá. Entonces, bueno, una de las cosas que yo recomiendo muchísimo es que usted averigüe los intereses de esa persona. No, es que yo no trabajo, yo no hago nada, pero que a usted le gusta hacer algo. Dígame qué le gusta hacer. No, es que a mí me gusta hacer muñequitas de trapo. Yo siempre quise hacer muñecas de trapo. Búsquele un curso de muñecas de trapo. Búsquele un curso de muñecas de trapo, métale en un curso de muñecas de trapo. Ahí va a empezar a socializar, a salir del entorno violento, a reconocer que tiene habilidades y capacidades que probablemente creía perdidas. Eso sí, lo que sea que usted vaya a poner a hacer esa persona, la recomendación que usted le haga de un hacer tiene que ser algo muy sencillo. ¿Por qué tiene que ser algo muy sencillo? Porque es una persona que tiene la autoestima probablemente destruida, tiene una percepción de sí misma muy baja, tiene una autopercepción muy dañada. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? De una persona que tiene la autoestima destruida, que si usted lo pone, no sé, vamos a estudiar física cuántica, cuando esa persona se enfrente a los conceptos y las teorías, se va a sentir que no, es que yo tenía razón, mi marido tenía razón, yo soy un inútil, yo no sirvo para nada. Entonces, bueno, la idea de que, no sé, vamos a hacer un curso de algo muy sencillo, es que no sé, de origami, algo que le permita la didáctica de el hacer algo y que también le permita sobre todo la interacción social, conocer que hay otras cosas y que tiene otras oportunidades, nada que le exija mucho, que le quite mucho de su tiempo o que vaya a hacer que el agresor pele el ojo y diga, mira, no me gusta, se está ya alebrestando. No sé, cómo hacer helados. Vamos a hacerlo con un tutorial, oye, vamos a hacer estos helados. Y así poco a poco irle brindando un poco más de confianza en sí misma. Aquí hay otra pregunta, ¿qué es la fase de luna de miel en el ciclo de la violencia y por qué es tan peligrosa? Miren, la fase de luna de miel es muy peligrosa porque es exactamente la que ocurre después de la explosión. Cuando hay una explosión de violencia, se los voy a explicar ocurre muchísimo en la violencia intrafamiliar, pero también en la de género, ¿no? Pero en la violencia intrafamiliar, ¿verdad? La mamá llega y va y le mete el golpe al muchachito, le mete el bofetón y después le dice, mira, es que a mí me duele más que a ti, yo no quería pegarte, lo que pasa es que tú te comportas de una manera, tú me hiciste esto y aquello, y por eso yo exploté. Eso hace una persona que uno no reconoce obviamente su conducta violenta y en segundo lugar no quiere perder a la víctima, ¿verdad? Entonces, en el caso de la violencia por causa de género, el victimario, ¿verdad?, va a comenzar a hacer promesas, va a tratar de mostrar su mejor cara, le llaman la etapa de las flores o de la luna de miel porque es cuando regalan flores, chocolates, no sé qué, perdóname, no lo vuelvo a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Qué papel juegan los estereotipos de género en la perpetuación de la violencia por causa de género? Bueno, lo conversamos ayer bastante, ¿verdad? Los estereotipos de género refuerzan la idea de cómo deben comportarse los hombres deben ser proveedores, las mujeres deben trabajar en el hogar y esos estereotipos empiezan a formar ese tema de la desigualdad de roles, ¿verdad? Entonces, cuando se espera que un hombre sea dominante y que la mujer sea sumisa y callada y tierna y dulce, ¿verdad?, justifican el uso de la violencia en las relaciones, disculpen. Ay, disculpen. Ya que validan esa idea de que el hombre debe ejercer poder sobre la mujer. ¿Me podrían regalar un poquito de agua, por favor? Ay, disculpe. Además de que los estereotipos culpan a la víctima. ¿Por qué? Porque no se ajustan a estos roles, lo que dificulta su denuncia. No me escuchan que estoy pidiendo agua.
y me pica aquí. ¿Me pueden regalar agua, por favor? Creo que no me escuchan. Disculpen. Ajá. ¿En qué se diferencia la violencia física, la violencia psicológica de la violencia física, y por qué es tan difícil de detectar? Bueno, la violencia psicológica y la física, la violencia psicológica, afecta la salud mental y la salud emocional de la víctima a través de que insultos, manipulaciones, amenazas, desvalorización constante, ay, gracias, etcétera, etcétera. Y es muy difícil de detectar, sobre todo para el entorno, porque no deja huellas visibles, ¿verdad? No hay forma de que yo pueda saber, a menos que tenga mucha capacidad de observar el comportamiento de las personas, que pueda percibir el daño que está haciendo. Además de que una de las cosas que ocurre con la violencia psicológica, fíjense bien, es que las huellas emocionales, el daño emocional es un daño también físico, porque una persona que está afectada por una violencia ejercida sobre ella constantemente, resulta ser que va a tener, por ejemplo, los niveles de cortisol muy elevados, lo cual va a afectar su salud, pero también va a tener menos serotonina, menos endorfina. ¿Y qué ocurre en esos casos? Bueno, que la persona va a estar de por sí en una situación de tristeza inducida por el desbalance químico en su cuerpo, y probablemente llegue a caer en situaciones de depresión. Una persona que está pasando por una situación de depresión tiene problemas de memoria, tiene problemas para el desarrollo, tiene algunas debilidades en el desarrollo cognitivo. Entonces hay unos niveles ahí de, es decir, el maltrato se va reflejando en todo el cuerpo, y eso hace que la víctima esté mucho más desprotegida, ¿verdad? Hay una confusión allí en la mente de la víctima, ¿verdad?, que no entiende bien la situación que está pasando, y bueno, el victimario tiene como, digamos, el plato servido para todo lo que es mantener el control. Y en el caso de la violencia física, bueno, es básico, es lo que yo puedo observar, ¿sí? La violencia física deja afectaciones físicas, que en la mayoría de los casos son externas. Obviamente que puede haber violencia física no observable, pero en la mayoría de los casos el golpe se ve, el rasguño se ve, el pellizco se ve, aunque se vea por muy poco tiempo, a largo plazo termina siendo muy visible. Ajá, ¿qué mecanismos legales protegen a las víctimas de violencia a nivel nacional e internacional? Como les decía ayer, hay algunas convenciones como la de Belén do Pará o la CEDAW, que establecen la obligación de los estados, pero aquí es importante que nosotros revisemos la legislación local, que por cierto en los comentarios dejaron de varios países dejaron las legislaciones, igual compártelos por acá si usted tiene la de su país, porque puede ayudar a muchas personas, igual si tiene centros de contacto, etcétera, etcétera. Pero es importante que sepamos, en nuestro país, en Venezuela, hay toda una estructura que protege a la mujer, desde centros de acogida, instituciones del Estado, instituciones públicas y privadas, etcétera, etcétera. Entonces en Venezuela digamos que hay todo un sistema. Supongo que en varios de los países latinoamericanos, y según lo que nos han dicho algunos profes en algunos encuentros que hemos hecho, existe también sistemas, en algunos más fuertes, en algunos más débiles, algunos con mayores temas de revictimización, pero en líneas generales hay sistemas para la atención. Yo siempre, y lo voy a decir mañana en la clase, yo creo que la atención debe ser... debemos acostumbrarnos a que la atención sea mixta, en el sentido de lo institucional formal y ONGs, centros de ayuda, fundaciones, etcétera, etcétera. Es decir, organizaciones que se encargan de el apoyo. ¿Por qué? Porque en el caso de las instituciones públicas muchas veces están colapsadas, o los mecanismos son muy mecanizados y poco humanos, y en el caso de las instituciones privadas suele haber una humanización de la atención a esa víctima. Entonces, ¿a qué ayuda esto? A que por aquí yo puedo hacer lo formal, las denuncias, la revisión del caso, etcétera, etcétera, la reparación,
de la víctima, y por aquí yo puedo hacer la atención psicológica, el trato, la reinserción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, trabajar con ambas ayuda muchísimo. Y bueno, aquí tengo las dos últimas preguntas. Primero, ¿cómo se relaciona la violencia estructural con la violencia de género? Va, como un edificio. Yo tengo las bases, las columnas, eso es la violencia estructural, son todos los metamensajes que el sistema mantiene sostenidos, ¿verdad? Y se manifiestan en los hechos que acometemos a diario. ¿Dónde? En las instituciones públicas, privadas. O sea, es decir, yo tengo como mensaje subyacente de estructura que las mujeres pierden valor al mantener relaciones sexuales. Una mujer pierde valor al mantener relaciones sexuales, eso quiere decir que come. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene de creencias religiosas que te dicen que el sexo es pecado. Entonces, como el sexo es pecado, la mayor pecadora es la mujer. En la mayoría de las religiones la que peca es la mujer y no el hombre. Entonces, como fuiste una pecadora y cometiste un acto que va en contra de las normas, no sé, divinas, entonces mereces ser satanizada. Pues, o sea, tú no mereces como respeto, ¿verdad? Entonces, eso es lo estructural, ¿verdad? Esos son los pensamientos que sostienen ese edificio. ¿En qué se convierte eso? En que una mujer va al hospital porque va a dar a luz y el médico le dice, pero bien que pudiste abrir las piernas, no, aquí no vas a venir a llorar. Eso es exactamente cómo se traduce la violencia estructural en la violencia de género, ¿verdad? Porque todas las violencias tienen su estructura. Y por último, ¿verdad?, pero no menos importante, me preguntaron cuál era la diferencia entre femicidio y feminicidio. Miren, esas son palabras que tienen como una misma base de significado, pero las implicaciones, o las diferencias tienen que ver, uno, con el enfoque, y dos, tienen que ver con las implicaciones sociales y legales de cada término, ¿verdad? Porque aunque ambas hacen referencia al asesinato de una mujer por razones de género, hay unos pequeñitos elementos diferenciadores. Entonces, cuando hablamos de femicidio, ¿verdad?, estamos hablando del asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, motivado por el odio, el desprecio o el menosprecio hacia el género femenino, ¿verdad? Entonces se centra en esta violencia extrema dirigida a las mujeres por causa de su género, y es una forma de homicidio de homicidio agravado que por las relaciones de poder del victimario o del agresor sobre la víctima, y bueno, suele ocurrir en contextos de pareja o de violencia, intrafamiliar, y suele usarse para tipificar ese tipo de asesinatos, ¿sí? O sea, normalmente en la legislación se habla de femicidio como una forma de tipificación de crímenes de odio, en este caso de odio contra las mujeres, ¿verdad? Y en el caso del feminicidio, ¿verdad?, aunque también es el asesinato de una mujer por razones de género, en este caso se hace énfasis en la responsabilidad del Estado, ¿verdad? Se refiere no solo a el hecho de matar, el acto de matar, sino también a la inacción o a la negligencia del Estado para prevenir la violencia y proteger a las mujeres y garantizar la justicia. Entonces, aquí hay como un tema de impunidad, de falta de respuesta del Estado. Se ven casos donde la mujer denuncia, mete órdenes de alejamiento, hace esto, aquello, el otro, el hombre no lo meten preso y lo sueltan, y entonces termina ajusticiando, matando asesinando a la víctima, y el Estado, que pudo haber prevenido este asesinato, no lo logró, porque tuvo las manos metidas allí, en el sentido de que ya había denuncias, ya había un precedente, y bueno, no hubo forma de evitarlo porque el Estado, entonces es como que si el Estado se manchara las manos con ese asesinato, ¿sí? Por eso se habla de femicidio y de feminicidio. ¿Por qué? Porque el feminicidio precisamente lo que pone sobre la mesa es este tema de la violencia estructural, ¿sí? Es decir, es esa violencia que está tan enraizada que no hay forma de que el sistema legal, el sistema social o el sistema cultural puedan prevenir de manera efectiva el tema del asesinato, ¿verdad? Entonces, bueno,
Esa es básicamente la diferencia. Entonces, bueno, esto duraba media hora y mire, justito se nos está acabando la media hora. Quiero agradecerles por estar aquí. Para la certificación, que es otra pregunta que también hicieron por allí, eso es a través de los grupos de WhatsApp. Los asesores les van a estar dando la información para que usted pueda obtener su certificado en abordaje profesional de la violencia por causa de género, que es básicamente una certificación internacional, creo que de 40 y tantas horas, porque aparte de eso usted obtiene algunos materiales, libros, de paso pasa por un formato de evaluación, entonces tiene otros elementos ahí que acompañan el proceso formativo, que digamos lo enriquecen, y entonces usted puede certificarse. Pero eso, vuelvo y repito, lo atienden los asesores académicos a través de los grupos de WhatsApp. Si necesita el grupo de WhatsApp, recuerde dejarlo en los comentarios. En los comentarios, no en el chat en vivo. En el chat en vivo nos saludamos. Bueno, nada, les mando un beso y un abrazo. Nos vemos en la clase de mañana. Recuerde que tenemos la segunda clase y ahí sí vamos a estar hablando ya parejo de abordaje. Entonces, bueno, saludos, chao, chao.